Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, reciban mi saludo en este primer viernes de Pascua. Meditamos hoy un texto demasiado precioso que relata la tercera aparición de Jesús a los discípulos en el lago de Tiberíades. Se trata de una manifestación, es decir, una manera de hacer claro algo que estaba oscuro. Jesús resucitado aparece en la orilla, ya en tierra, mientras sus discípulos están todavía en el mar del mundo, lo que tiene un mensaje. Él ha llegado ya después de su muerte en la cruz a la meta. Nosotros continuaremos en el mar del mundo hasta que cumplamos la misión encomendada. Eso sí, guiados por su palabra. Sin ella es imposible avanzar. Desobedecerla es sinónimo de esterilidad, mientras que la obediencia a la misma nos garantizará la fecundidad y los resultados grandes. El relato nos muestra un grupo de 7 discípulos. Esto indica la totalidad del mundo. Recordemos las 7 iglesias del Apocalipsis. Estos parece que no tienen la mínima intención de hacer lo que ya el Señor les había pedido. Como el Padre me envió, así yo los envío. Ellos no van a cumplir la misión encomendada, sino que se vuelven atrás, retornan a Galilea, a su antigua profesión. Una vez más notemos que Pedro toma la iniciativa y se va a pescar. Los demás siguen su ejemplo. La imitación del otro será siempre modelo de nuestras acciones, tanto en el bien como en el mal. Y aquí, antes que seguir y hacer lo que el Señor Jesús les dijo, terminan siguiendo a Pedro, haciendo lo que Él les dice. Y el resultado es catastrófico. Es que sin Jesús no se puede hacer nada. Y así sucede, pues esa noche no pescaron nada. Y una vez más el sentimiento que los embarga es de frustración y desesperanza. Finalmente amanece, llega el alba. Y esta se da cuando el Señor aparece en el horizonte de nuestra vida. Él es el sol que nace de lo alto y con Él comienza el día nuevo. Los discípulos lo ven y el evangelista usa el término estaba en la orilla, dando a entender que el Señor ha estado siempre ahí, pero no lo han reconocido. Y es cierto, nosotros no lo vemos, pero Él siempre está ahí. Él se presenta llamándolos como lo hace un padre a sus hijos, con una palabra afectuosa. Les dice muchachos, o mejor, hijitos, y luego les pregunta si tienen pescado, para acompañar el pan que Él ya ha preparado. El pan es Él mismo, que como el trigo se dejó moler para darnos vida, hará falta ahora el pescado, que significa nuestra respuesta de amor y acogida. Como no tienen pescado, el Señor les dice, echen la red a la derecha de la barca. Ordena echar la red en un lado preciso, el de Jesús, el de su palabra, el de su amor. El resultado es impresionante. Las redes están repletas tanto que no pueden arrastrarlas por la abundancia o multitud de peces. Multitud en griego significa plenitud. El mismo San Juan usa la palabra en el capítulo 5, versículo 3, refiriéndose también a la multitud de enfermos que esperaban la sanación en la piscina de Betesda. Todos eran personas excluidas del culto, marginados, rechazados, impuros, invisibles. Pues bien, la reverencia es perfecta, porque de ahora en adelante la pesca será abundante toda vez que nosotros echemos las redes para llamar a ese tipo de hermanos que están muy dentro del corazón del Señor. Ellos han perdido su dignidad de hijos de Dios, son excluidos por nuestra sociedad, pasan necesidades, pobreza, persecuciones, están enfermos o se han alejado del Señor por sus pecados. Allí la pesca siempre será abundante, de manera que la misión de la Iglesia, siguiendo el ejemplo del Maestro, se orientará principalmente no sobre las 99 ovejas que están en el rebaño, a las que no hay que descuidar, sino sobre aquellas que se han perdido o fueron engañadas. La experiencia nos demuestra tanto a los discípulos como a nosotros que los logros pastorales no son fruto de esfuerzos personales, sino de hacer lo que Él nos dice, de seguir fielmente su palabra. Inmediatamente surgen las reacciones de ellos ante aquel Jesús desconocido. Lo reconoce primero aquel que ama y que se deja amar, el que vio y creyó, y por eso Juan dice a Pedro, es el Señor. Pedro entonces se viste porque estaba desnudo. Es extraño, para lanzarse al agua normalmente uno se desviste, pero él en cambio viste la desnudez de su pecado. Quiere dejarse envolver y vestir por el amor de su Señor. Quiere también el revestirse del amor del cual Jesús se vistió en el lavatorio de los pies, significado en una toalla. Quiere presentarse frente a Él de manera digna. No ve la hora de llegar a Jesús. Se olvida de todo, la barca, los demás hermanos y hasta de los peces, y se lanza al agua semejando su propio bautismo que lo conducirá a la orilla para estar con su Salvador. Jesús en medio del frío de la mañana ha preparado una escena idéntica a la de la noche de la traición. Hay brasas para calentarse y sobre ellas pan y pescado, signo de la Eucaristía que el Señor quiere celebrar con ellos y llenarlos de vida para la misión. Seguidamente el Señor les pide pescados y entonces Simón Pedro junto a los demás arrastran la red repleta de peces que además
siendo única red no se rompió. Esta es símbolo de la Iglesia, en su unidad, en su diversidad y en su estar dispuesta a recibirnos a todos. Mientras ella se mantenga en el amor, en la fidelidad al Señor y a su palabra, y alimentándose del pan que Él nos da, nunca se romperá, nunca se dividirá. Lo que sí sucede cuando abandonamos el alimento de vida y la fidelidad. En ese momento nos dividimos y nos vamos por otros caminos. La invitación final es: vengan y coman. Y una vez más es Jesús quien los sirve. Celebra la Eucaristía. El Señor es quien se entrega y se hace alimento de vida. Él mismo los sirve y nos da el ejemplo. No se atreven a preguntarle quién es. Todos lo saben. Lo han reconocido al partir el pan. También nosotros lo haremos visible cuando aprendamos a compartir el pan y a servir igual que Jesús. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz viernes para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.